bienvenidos a Conversaciones con Carolina Toro. Hoy nos acompaña Javier León. Javier es un invitado súper especial a quien conozco desde hace ya varios años y además de que tiene una carrera extraordinaria en el mundo de las telecomunicaciones, trabajó en Alcatel, fue el Country Manager de Motorola Mobility, estuvo en Comscope y hoy en día está haciendo un proyecto que ya nos va a contar súper interesante con Liberty Global que se llama Rethink. Pero además de su trayectoria profesional, siempre he admirado mucho a Javier, que me parece que es una persona íntegra, que es una persona que integra su ser y su hacer, y eso siempre ha hecho que yo lo respete y lo admire mucho. Entonces, bueno, creo que tenemos muchos elementos para conversar con él. Bienvenido, Javier, a este espacio. Hola, Carolina, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por esa presentación. Bueno, empecemos por tu carrera. Has estado muy metido en el mundo de las telecomunicaciones. Cuéntanos un poquito qué has hecho en este mundo. Bueno, pues sí, yo creo que es ya larguito el proceso. He estado como unos 35 años, imagínate, en telecomunicaciones. Ha sido una experiencia muy interesante porque ha sido el desarrollo de todo. Yo diría que todas las redes de Internet, o sea, yo estuve desde que arrancamos con los modems que nos conectábamos a 24 kilobits por segundo. A veces la maravilla era conectarse a 56 kilobits por segundo hace ya muchos años. Y la construcción de todas esas redes en las cuales, pues, afortunadamente estuve involucrado en muchos de esos proyectos. Tanto en Colombia como yo diría en la región andina, de cómo se construyeron todas las redes que van por debajo, lo que nadie realmente nunca mira de las redes de Internet. Y es, pues, digamos, todo lo que va por debajo de la calle, ¿no? Y que pues, llega a tu casa y tú no sabes cómo, pero tú te conectas a Internet. Sí, milagro. Tuve la fortuna de estar involucrado en esos proyectos, en la construcción de todas esas redes, pues hoy en día ya son las redes de fibra óptica, que ya, digamos, es como lo que en este momento ya terminó siendo todas las redes de fibra óptica, pero antes hubo un montón de tecnologías que se usaron para conectar las casas. Entonces, sí, estuve en diferentes fabricantes, o sea, trabajé con Alcatel, trabajé con Motorola, trabajé con Lucent también, Arris. Entonces, en todo, durante esos 35 años, tuve esa fortuna, digamos, de poder estar en esa construcción de las redes del país y de la región. Y fue una experiencia maravillosa. Y además fuiste creciendo, ¿no? Tú arrancaste por ventas, ¿no? O hiciste también como tu parte técnica, luego ventas y luego country manager. Pues mira, yo sí arranqué como en la parte técnica. Yo estudié ingeniería electrónica. Entonces, cuando yo arranqué, precisamente fue con Alcatel, trabajando con todos los conmutadores telefónicos, esos grandes conmutadores que tocaba montar en salas gigantescas. Entonces, en ese entonces era ingeniero. Yo digo que ya de pronto ya no soy ni ingeniero, pero pues bueno. Bueno, ya yo me lo vuelo, pero ¿por qué? No, porque arrancas tú en eso, después entonces tú dices, venga, el tema comercial, el tema de los negocios te empieza a llamar, entonces después te metes en el mundo de las negociaciones de todas estas redes de telecomunicaciones, sí. Es también muy interesante. Y nada, también después entonces terminé ya en Motorola, sí. Pero te queda de todas maneras el mindset de ingeniería, ¿no? Sí, claro, sí, toda la vida. Y pues como en este mercado fue o ha sido y seguirá siendo muy activo, pues la tecnología va cambiando todos los años, a toda hora. Entonces tú tienes que estar siempre aprendiendo, porque si no, a lo último no entiendes qué estás haciendo. Entonces es interesante poder seguir entendiendo desde el punto de vista técnico, meterte en el mundo de negocios, meterte en el mundo de corporativo, es chévere, pero sigues entendiendo la parte técnica que si no, pues no sabrías que estás. ¿Por qué estudiaste ingeniería electrónica? Sí. ¿Qué te llevó a eso? ¿Por qué tomaste la decisión?
Pues mira, estas preguntas yo creo que hace muchos años no me las hacían porque yo siempre he dicho que digamos, es la curiosidad, Ujú. básicamente. Porque en la época en que yo estaba de pelado, en los ochentas, fue toda la explosión de la electrónica. Fue cuando se crearon los primeros PCs, donde, pues digamos, donde se arrancó toda esta locura de la electrónica. Y la curiosidad es cómo funciona eso, cómo es posible que esto funcione. Entonces, claro, y siempre me ha encantado, o sea, realmente siempre la pregunta es cómo, por qué funciona, cómo es que es eso, curiosidad. Qué especial, y la siguen manteniendo hoy en día. Claro, sí, por supuesto. Solo que he ido ampliando mi panorama de curiosidad, De interés. porque sí. Pues ya llega un momento que pues, dice uno muy chévere, toda la parte técnica muy chévere, pero también hay otra cantidad de cosas que uno dice, uy, pues no sé de esto, no sé. O sea, cada vez explora uno y cada vez entiende que es más ignorante. Sí. Óyeme, la última vez que nos vimos me hablaste de este proyecto tan chévere que estás haciendo con Liberty Global, que se llama Rethink. Cuéntame un poquito de ese proyecto y qué es lo que están haciendo ahorita. Mira, sí, es un proyecto muy bonito porque algo que tienen estas industrias tan ágiles es que, como te decía, la tecnología va cambiando todos los días, cada año va cambiando, va cambiando. La gente cada vez pide más y más y más, porque algo que sí uno ve cuando ha trabajado en esta industria es que el apetito de los consumidores por tener cada vez más Mm, capacidad en las redes es infinito. ¿Sí? mm. Entonces uno montaba nuevas capacidades, una nueva tecnología, tú prendías el switch de la nueva tecnología y ¡pum! Ya quedaba a tope. ¿Sí? Pero por Dios, paren un momentico el apetito. ¿Sí? Pero entonces imagínate que eso genera un efecto de que mucha de esa tecnología que se implementó de tú hace 2 años, ponle 2, 3 años, termina siendo cambiada por una nueva porque simplemente el mercado te está pidiendo más. O a veces, te lo digo, ni siquiera llega a ser que lo demande como tal la capacidad del mercado, sino que la competencia de mercadeo entre las diferentes compañías exige que Ay, tengas que ir cambiando de tecnología, cambie, y queda atrás. Mira, te voy a dar un dato. 2023 se produjo en el mundo 62 millones de toneladas de residuos electrónicos. Dios mío. Mira, eso equivale, creo que la cifra equivale es a algo así como 1.000 computadores por minuto botados. Dios mío. ¿Sí? No, no, Es no, una locura. no. ¿Sí? Es una locura. Y lo peor del caso es que toda esa tecnología sirve. ¿Sí? O sea, no es porque ya esté obsoleta. ¿Sí? Cuando uno dice, no sé, en otro tipo de tecnologías que no van tan rápido, ¿sí? Y ya cuando está obsoleta y entonces toca cambiar, perfecto. No, en este caso lo que está pasando es que es tan rápido el cambio que se va dejando tecnología que sirve atrás, ¿sí? Para poder competir en mercados tan competitivos, tan agresivos. Entonces, fíjate que este proyecto en el que empezó Liberty Global en Europa, empezó a decir, oiga, esto no está bien. O sea, ¿qué hacemos con toda esta tecnología que queda ahí? ¿Sí? Que está perfecta porque tiene 2, 3 años de uso, ¿sí? Y que simplemente la estamos votando por una competencia de mercadeo de locura por apetitos de capacidad, ¿sí? Entonces empezaron ellos entre sus empresas. Liberty es el dueño de unos operadores, no sé, Virgin es muy famoso en Europa, Vodafone también es muy famoso allá. Empezaron a decir, oiga, ¿usted qué tiene? ¿Qué sacó de servicio hace tiempo? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene usted ahí que tiene guardadito? No, ¿No? para votar, entre comillas, ¿no? Para votar y que además está perfecto y que vale un montón, ¿sí? Y entonces empezaron, no, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto. Mire usted. Y entonces Liberty dijo, no sabe, este es un problema, yo diría, global. ¿Sí? Esto que está pasando con ustedes pasa en todo el planeta. Entonces crearon un proyecto que se llama Rethink,
Y lo que dijeron es, venga, pongámonos a invitar a todos los operadores para que ellos digan qué tiene usted y qué de lo que tienen los otros les sirve, ¿sí? Porque es que, digamos que no todos los mercados son iguales, no todos demandan lo mismo, ¿sí? No todos son tan exigentes. Cuando uno mira lo que dan los operadores del sudeste asiático con respecto a lo que dan en Latinoamérica, es diferentísimo, ¿sí? Entonces, empezamos a invitar a todos los operadores a decirle, oiga, sentémonos, ¿sí? Dígame usted qué tiene, qué le sobra de todo eso que usted ha ido bajando, que eso le puede servir a otro, en otro mercado, en un mercado más pequeño, con un operador más pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos seguir en esta locura de votar y votar y votar equipos electrónicos, porque además piensa que la basura electrónica, si la llamas así, es grave, porque es que esa no hay forma de que se termine Absorbiendo, digamos, por el planeta, ok. o sí, o sea, que sea biodegradable, o sea, no es biodegradación, ¿sí? Ahí tienes todos los metales que tú quieras, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo este proyecto es, listo, trabajemos entre todos los operadores para ver eso, qué le sirve al uno con el otro, pero entonces no es simplemente un proceso de, listo, yo tengo esto en esta bodega y te lo mando para allá. No, hay que trabajar con los fabricantes. Hay que decirle, mire, eso que estaba siendo usado en Europa, para que funcione aquí en Latinoamérica o en África, necesitamos cambiar el firmware, necesitamos cambiar el software, necesitamos hacer ajustes para integración. Entonces, es empezar a trabajar con los fabricantes. Y ha sido un reto interesante, ¿sabes? Porque claro que al principio para los fabricantes pues no es muy atractivo, porque eso significa que voy a dejar de vender, ¿sí? Claro, claro, claro. Pero fíjate que a lo último sí han ido vinculándose al proyecto los fabricantes, porque también entienden que el hecho de que en este momento, di tú, puedas colocar esos mercados en un mercado más pequeño, en un mercado menos demandante, abre también un espacio en los mercados más avanzados para que ellos también hagan una renovación. Claro, claro, ajá. Sí, porque a lo último, tú puedes decir, no, soy muy ambicioso y yo quiero todos los mercados. No, no los vas a tener todos los mercados. Entonces, más bien, deja que esas tecnologías de 2, 3 años vayan a otros países. ¿Sí? Ayúdame a que vayan a otros países y con eso abres espacio en el mercado más competitivo, más agresivo, para que ahí sí metas tu tecnología de punta, ¿sí? Claro, Entonces, claro. la otra es disponer bien, di tú que ya hay una tecnología que te digo, 10 años, que en 10 años en tecnología es mucho tiempo, son siglos para cualquier otra industria, ¿no? Sí. Sí, eso ya es totalmente obsoleto. Entonces, poder disponer bien de eso. Es que mira, de las 62 millones de toneladas que yo te decía, 63 millones de toneladas, solo el 22% se disponen adecuadamente. Wow. ¿Sí? O sea, piensa en eso, es una locura, porque lo otro que estamos haciendo con ellos es, venga, si quieren, entonces yo lo que le ayudo es a disponer adecuadamente, porque en los equipos electrónicos hay que sacar los metales, hay que sacar los plásticos, hay que sacar, porque para poder disponer adecuadamente de eso se necesita tecnología también. Claro. Entonces, eso también es ayudar en eso. Entonces, es todo esto, pues es lo que se llama la economía circular. ¿Sí? Básicamente es cómo hacemos para que te haga todo el ciclo de circularidad en la tecnología que no se estaba haciendo y que estábamos, quiéralo o no, pues haciendo daño en el planeta si no hacemos, si no pensamos en eso. Hay un dato yo creo que te pueden llamar la atención y es Europa en este momento ya sacó una ley en este año en el cual los operadores tienen la obligación de adquirir para sus redes obligatoriamente un 20% de equipos remanufacturados. Wow. Europa siempre va a la avanzada en todos los temas ambientales y en este caso está diciendo, es necesario que tengamos en cuenta esto que está pasando y empiece usted también a adquirir equipos remanufacturados, siendo ellos mercados de avanzada. Estados Unidos, digamos, todavía está lejos de todo, de estar en eso, pero pues bueno, digamos que es un buen paso. Entonces, sí, ese es el proyecto.
Y el proyecto, lo que estás haciendo tú es abrir esto en Latinoamérica. Claro, es invitar a los operadores. Sí, entonces los operadores de aquí, pues hay los grandes, tú sabes, aquí están los grandes operadores que son, bueno, los Dos, conocidos. ahora dos. Sí, pero fíjate que también no son solo los de celular, están también los de las redes fijas. También, claro. Sí, son los que te proveen internet en las redes fijas. Y hay, en cada país donde tú vas, hay cientos de pequeños, lo que se llaman ISPs o proveedores de servicio de internet, ¿sí? Que ellos también están construyendo sus redes, la mayoría en fibra óptica, o sea, ellos también están todos esos operadores también son muy importantes, ¿sí? Claro. Entonces, la idea es invitar tanto a los grandes como a los pequeños, porque claramente de lo que algunos ya no lo están utilizando, para otros es muy útil, ¿sí? Súper interesante. Además, ese día que nos vimos me dijiste algo que me inspiró mucho y era como que habías aceptado este reto de este cargo porque sentías que era como tu forma de devolverle también al planeta, ¿no? Como de alguna manera, claro, tú estuviste y fuiste como de esta generación de saquemos, 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 revolucionemos, revolucionemos, ¿no? Y luego fue como, ¡ah! Dios mío, pero así no podemos seguir, ¿no? Y como podérselo como devolver un poco como a la sociedad y al planeta. Eso me inspiró mucho y te quería preguntar sobre tu propósito. Eh, Ahora todo el mundo habla del propósito, ¿no? Como de conectarte con el propósito en tu trabajo y en tu vida, tienes que tener un propósito y primero quisiera preguntarte cómo ha sido tu relación con ese propósito, si ha sido lo mismo o si se ha ido modificando como para llegar a propósito y este proyecto en este momento de tu vida. Sí, mira, es que yo creo que con el paso de los años también vas cambiando un poquito la visión, ¿no? Entonces, cuando arrancas como un ingeniero de los 80, ¿sí? En la cual es la explosión de la creatividad y de las nuevas redes y de las nuevas tecnologías, fue muy emocionante. Sí, porque, wow, mira, y está nuevo y con esto puedo duplicar y con esto triplico y con esto. Y, pero después de 30 años, en algún momento paras y dices, wow, así no podemos seguir. ¿Sí? Y llega, y fíjate que está pasando algo curioso, y es que hoy en día a ti te ofrecen en tu casa, mira, te doy 1 gigabit por segundo. ¿Sí? Y uno dice, wow, 1 gigabit por segundo. Por más de que tú te veas en las plataformas de streaming, todos los videos, prendas todos tus televisores, los tablets, los teléfonos, todos viendo diferentes streaming de diferentes cosas, ¿sí? No vas a usar ese gigabit por segundo nunca. No llegas, ¿sí? No lo necesitas, ¿sí? Entonces ya se vuelve un tema de que ya sobrepasamos honestamente en este momento lo que realmente está utilizando la gente. Y seguimos en esa carrera, ¿sí? Entonces, no, que ahora yo voy a dar 2 gigas, ¿sí? Porque es que yo soy mejor. A lo último, la persona va a utilizar, ¿qué te digo? 200, 300 megas en su casa, pero por mucho, ¿sí? O sea, realmente, si lo miras, honestamente hablando, son menos de 100 megas lo que necesitas, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir compitiendo con 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, y todos felices, básicamente haciendo la prueba de velocidad y diciendo, mira, tengo 3 gigas, ¿sí? Entonces, ahí es cuando te das cuenta y dices, bueno, ya llegamos a un punto de desarrollo bueno en conectividad. Sí, es un momento en que dices que tiene sentido esto, que sigas dándole a más y más y más y más cuando ya ni siquiera se necesita. Eh, o puedes reenfocar un poquito y decir, bueno, empecemos a, a ver cómo reorganizamos mejor esto, ¿sí? Porque no tiene sentido que con unos millones y millones de dólares guardados en bodegas que otros necesitan, simplemente dentro de esta locura de competencia en la cual, digamos que yo me quedo con todo y no voy a dejar que tú uses esa tecnología que yo tenía. No, ya, ríndala. Claro, Los otros también la necesitan. Además claro. que son mercados que a los grandes, por ejemplo, no les interesa, en las pequeñas poblaciones,
¿sí? Claro, o sea, finalmente es rentable. Claro, como negocio es rentable, pero además, pues tiene un sentido muy profundo, ¿no? Que no es únicamente la competencia por la competencia, sino, pues, por eso te preguntaba lo del propósito, porque es como de, bueno, de alguna manera aquí estoy haciendo una cosa que suma a este gran sistema que es el planeta, los seres humanos, bueno, todo este gran sistema, ¿no? Como eh, sientes, y hoy en día, ¿cuál es tu propósito? Si yo te preguntara por propósito, ¿cuál es tu propósito? Mire, ¿cuál es mi propósito? Es una pregunta bien, Bien bien filosófica, porque fuerte. ya vamos para allá, ¿no? Sí, Ya vamos a hacer el paso. sí, sí, sí. Sí, empieza uno realmente o sea, cuando te das cuenta que tienes que, bueno, que te propones aportar, sí, a una sociedad. Eh, durante mucho tiempo has aportado de una manera, pero ya llega un momento en que dices, venga, yo creo que ya puedo aportar de otra manera. Sí. Lo que conozco es esto. O sea, sí, probablemente no voy a entrar en la lista de los 100 candidatos que quieren ser presidente porque no sé de eso. Sí. Yo sé de tecnología. Sí. Entonces puedo cambiar mi foco y ver qué puedo aportar de otra manera al mundo. Sí, y es eso, a través de también cómo podemos reorganizar un poquito este tema de tecnología y de hacer más sustentable, más sostenible el mercado de tecnología en concordancia con el mundo, ¿no? Cuando ves que además estamos en una crisis de climática, en una crisis de residuos muy grande, que toca hacer algo. Entonces sí cambia un poquito el propósito desde el punto de vista profesional. Ahora, por supuesto, ya personalmente, pues es otra cosa, porque ya, digamos que a mi edad, pues ya empiezas también a pensar en propósitos, digamos, ya un poquito más, menos dedicados a lo físico, y dedicarte un poquito más a conocimiento, a ampliar tus barreras lo que hasta el momento conoces, ¿sí? Y empezar a conocer mucho más, que en este momento mucho más de lo que estoy dedicado en este momento y es ampliar mi mundo como persona. Que hablemos de eso. También me pareció espectacular lo que estás haciendo y es que estás estudiando filosofía. Cuéntame eso, ¿cómo ha sido tu relación con la filosofía? ¿Por qué decides, estás haciendo la carrera, si no entiendo mal, la carrera de filosofía? Sí. ¿Por qué decides eso? Es que mira, o sea, pues además de que siempre me gustó, obviamente, ¿sí? Siempre toda la vida me gustó la filosofía, pero si tú miras toda la parte en la que yo estuve toda la vida, es el qué, el cómo, ¿sí? De la curiosidad que te decía al principio, ¿sí? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Sí? El por qué funciona. ¿Sí? Esas son como las preguntas que resuelves en ese caso. Son el por qué, el cómo, el qué. Llega un momento en que ya te preguntas, ¿es el para qué? ¿Sí? Porque es que, sí, al último puedes estar haciendo eso y entenderlo y hacerlo 18.000 veces, pero ¿y para qué lo estás haciendo? Esas son las preguntas que ya son de otro calibre, ¿sí? Y esas son más filosóficas. Cuando empiezas a mirar el porqué de todo, de por qué estás aquí, por qué estás vivo, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué estás en esta sociedad, para qué estás, ahí es cuando ya entran otras preguntas de otro nivel y ahí es donde uno dice, bueno, no, venga, organicemos por lo menos la cabeza un poquito en una estructura de conocimiento que me permita de ahí empezar, ¿verdad? Porque no creas que lo veo como una meta, es el principio de poder, en ese punto, poder arrancar realmente ya a hacer de pronto análisis un poquito más interesantes. Esta pregunta es absolutamente hipotética, pero igual te la voy a hacer, porque, sabes, yo pienso mucho como en las etapas de la vida
y digamos que como psicóloga a mí siempre me llama mucho la atención como que tanto depende de que tú hagas bien tu trabajo psicológico o que tanto también depende de que el tiempo te trae ciertas cosas. Es parte de la vida, ¿sabes? La serenidad. Hay muchas cosas que llegan dadas por el paso del tiempo, ¿no? Por más de que tú hagas terapia cada 8 días, llegan por el paso del tiempo. Y te quería preguntar cómo hoy en día el Javier que eres, ¿no? Con el paso del tiempo, pero además con los intereses ampliados que tienes hoy en día, ¿qué le diría al Javier que fue? Al Javier que estaba en ese momento de country manager de Motorola Mobility, ¿sabes? Como de, si te pudieras dar un consejo al que fuiste, ¿le darías algún consejo o lo dejarías quietico? No, fíjate que yo lo que creo es que cada etapa de la vida tiene su ritmo, ¿sí? Y por eso, cuando alguien dice que no, yo quisiera volver a ser joven, no, mire, o sea, cuando estuvo allá estuvo bien, ¿sí? Sí, con toda la Julia, locura y los sueños sí, y después cuando están en los 30 y en los 40, que es la y dele y trabaja y saque cosas y yo el otro proyecto y el otro y el otro, y, y estás con tus hijos pequeñitos y entonces es el levantar los hijos, la familia, eh, son etapas. Si tú lo miras en Oriente, lo ven también así muy claramente. O sea, tú tienes una etapa un tercio en el que te formas, un tercio en el que te dedicas a trabajar, y hay un último tercio que además tienes la ventaja de ya poder mirarlo con serenidad, ¿sí? Y poderte sentar a pensar. ¿Sí? Pero eso no significa que una persona de 40 deba hacer eso, ¿no? Son las etapas, diría yo, es un ciclo de la vida, y está bien, sí, ¿no? ¿qué agregas hoy en día con tu serenidad y tu curiosidad ampliada a los negocios? Porque sigues igual en el mundo, que esto es muy lindo, ¿sabes? No es que tú te hayas retirado para dedicarte a estudiar filosofía, sigues trabajando activamente y estás estudiando filosofía y estás relativamente cerca de retirarte de la vida laboral, relativamente porque tú eres demasiado activo. ¿Qué crees que le entregas hoy a los negocios con esta mirada? Y desde valor agregado, ¿no? Como, No, sí, ya lo miras diferente, porque ya no es tanta, ¿cómo te lo diría? No hay tanto afán de, de que tiene que hacerse esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. No, venga, hagámoslo como tiene que ser, ¿sí? Hagámoslo como debe ser y para lo que debe ser, ¿sí? Eh, Porque a lo último de que hagas muchas cosas, a lo último no vas a sacar nada de eso. Sí, pues cansancio además, ¿no? Sí, y mire, hagamos algo que valga la pena. Sí, que uno que uno diga, mire, esto que estoy haciendo tiene sentido. Sí, eh, y, y yo creo que sí, te aporta eso, que ya lo miras desde otra perspectiva. Es un poquito más, no, venga, pero y si no, así no funciona, así no está, pues no se hace, no hay problema. Sí, sí, como que cuando yo te oigo me llega esta sensación de, es que llega un poco más de sentido. Y sí, eso también lo necesitan los negocios, ¿no? No digo que lo que decías tú, ¿sabes? Como no esté a plomo. Hay negocios que necesitan ser muy dinámicos y demás, pero es que yo últimamente pienso mucho como sociedad, cómo hemos apartado, ¿no? O sea, a los 60 años sales del mercado, ¿no? Pero siento que nos estamos perdiendo a nivel de negocio, de voces que también son muy importantes. Por eso te lo preguntaba un poco, ¿no? Porque yo sí creo que hay voces que son muy necesarias, no como punto de vista final, ¿sabes? Pero sí para nutrir, digamos, como los diferentes ritmos y las diferentes perspectivas que necesitan los negocios, ¿no? Y mi opinión personal al respecto es que como sociedad sí nos estamos perdiendo de algo, ¿no? Al ser tan estrictos en que solo en la juventud es que producen, ¿no? Como
Yo veo gente que me lo han dicho, tengo 55 años y ya el mercado me sacó. Y digo yo, bueno, en lo personal sí creo que hay un aporte, por eso te lo preguntaba tanto, porque hay un aporte muy interesante de cara al valor agregado, de cara al retorno de inversión en los negocios. Sí, no es notorio, te lo digo, o sea, desde que cumplió unos 50 años es notorio la diferencia dentro de un mercado. Sí. O sea, tú ya claramente pasas dentro de tú que estás en el tema eh, de la búsqueda de recursos humanos, te das cuenta que ya las empresas dicen, no, no, no me interesa, pero sí creo que se pierde mucho porque obviamente los pelados de hoy en día pues tienen otra mentalidad, tienen otros intereses y digamos buenísimo, como tiene que ser, ¿sí? Pero yo creo que sí valdría la pena que tengan en cuenta lo que tienen los de antes, por decirles, ¿sí? Porque realmente la experiencia te ha mostrado que hay cosas que vale la pena hacer y cosas que no vale la pena hacer. ¿Sí? Eh, entonces, pues sí, sería ideal, pero pues que yo sepa no se está dando mucho. No se da mucho, no se da mucho. Javier, pues bueno, siempre es un privilegio conversar contigo. Creo que tienes una forma no solo de trabajo y una ética de trabajo, sino una perspectiva muy interesante de la vida. Eh, Ojalá que puedas seguirle aportando a la sociedad desde donde sea, porque creo que tienes una voz muy valiosa. Independiente de en el mercado laboral, en que comuniques como tus cosas como filósofo, sin duda alguna, tienes una voz muy interesante, muy fuera de lo común. Y desde ahí agradezco mucho haber podido conversar contigo. Y no te agradezco mucho la invitación. De verdad, muy, muy agradable esta conversación.